understood que él era quien debía ser muerto y no ese animal. that it should have been him to be killed and dead and not that animal. Pero que Dios en su gracia, But God in his grace, él no lo merecía, he didn't deserve it. él no lo merecía, He didn't deserve it. pero en su gracia Dios But in God's grace, le concedió, he gave it to him. le concedió He gave it to him seguir viviendo una vida natural, to continue to live a natural seguir life, viviendo una vida biológica. to continue to live a biological life. Pero todo eso iba simplemente a suceder hasta que llegara el verdadero. But all this would be continued until the true one would arrive. Iba a ser algo por un espacio de tiempo. God oversaw it for a period of time. Entonces luego viene Adán. And so then comes Adán sacrificó después. Adam then sacrificed. Enseñó a sus hijos. And he taught his sons. Vemos a Caín y Abel. We see Cain and Abel. Caín, el sacrificio de Caín fue rechazado. The sacrifice of Cain was rejected. El de Abel agradó a Dios Abel's sacrifice was pleasing unto porque fue God un sacrificio de sangre como Dios lo había establecido. because he offered a sacrifice of blood the way God had established. Caín trató Cain tried de acercarse a Dios, to draw near to de God, complacer a Dios to please a la God forma de él, como él creía que debía in ser. his own way, the way he thought. Él le dio los mejores frutos, le dio. He de la offered him the tierra. best fruit of the land. Él era agricultor y le dio los mejores frutos, He gave God lo the más best hermoso, fruit, the most beautiful los más fruit, grandes. the biggest fruit. Cualquiera diríamos, wow, pero no era tan malo. Mira, le dio lo mejor a Dios. Anyone would say, well, it wasn't that bad. He gave El his problema es best que eso no fue lo que Dios pidió. to God. The problem is that that's not what God asked for. Dios dijo sangre, God wanted porque había blood una verdad espiritual en ello because there was a spiritual truth in that, y fue rechazado. and it was rejected. Pero Abel le dio un sacrificio de sangre, But Abel gave him a sacrifice of como blood Dios lo había establecido. the way God had Y el established. sacrificio de sangre de Abel, And the sacrifice of blood, Abel's la sacrifice, vida de él, the life of his life, la vida del sacrificio sustituyó la de sí mismo. the life of the sacrificial animal substituted his life. Dios se agradó. God was pleased. Todos sabemos después que Caín por celos mata a Abel porque fue rechazado. We all know that then later Cain, because of jealousy, kills Abel. Y así podríamos ir de generación. Después de ellos vino Set. And Cuando this- dice que los hombres comenzaron a adorar a Dios, cuando vino Set, muere Adán y cae, continúa con el sacrificio Set. Later came Seth, right? Adam died, and then Sí. Seth. Sacrifices continued. Y yendo así a través de las generaciones, And going from tenemos generation to un generation. Enos, tenemos un Enoch. ¿Cuántos recuerdan aquel hombre que caminó con Dios? How many remember the man who walked with God, Enoch? Tenemos a Lamed, después de Lamed tenemos a Noé. And then later we come to Noah. Amén. Y así fueron pasando de generación en generación. And this- Después de Noé, que sacrificó, ¿recuerdan? Fue lo primero que hizo, levantar un altar. And remember Noah, the very first thing he did was to lift up an altar. Noé tiene a Sem, Cam y Jafé. Noah, Tres hijos, Noé, ¿verdad? Noé. Noah then has 3 more sons. Noel es salvado. Y de Sem, el primogénito, And then viene la descendencia de Israel. His firstborn Shem, his firstborn, all the descendants of Jews came. Por eso se le llaman los semitas. And from there comes the Levites. Semitas. Semitas? Semitas. Semites. Sí, porque vienen de la línea de The Sem. Shemites. Okay. De la línea de Sem después Then from this line, viene Abraham. Abraham comes. Abraham trae a Isaac y a Jacob, Abraham brings Isaac and Jacob, con quienes Dios ratificó el pacto. where God reiterates Ellos sacrificaban, levantaban altar y the sacrificaban, ¿sí o covenant, no? and they would also make sacrifices. De Jacob salen las 12 tribus. And from Jacob comes the 12 tribes. De las 12 tribus está la tribu de Leví. Ahora viene From the Leví. 12 tribes come the tribe of Levi. Levi. Leví, de donde surge el sacerdocio. From where comes the
priesthood. Amén. Surge el sacerdocio, cuyo el primer sumo sacerdote fue Aarón. De ahí, de la tribu de Leví, From the tribe of Levi surge Moisés, comes Moses. que más tarde sería el libertador del pueblo, That que había later. estado en Egipto cautivo por 430 años. From there comes Moses, who would be used as the deliverer of the people of Israel that were enslaved for 430 years. Más tarde, cuando Moisés liberta al pueblo, llegan el primer día del tercer mes, cuando llegaron The first day of the third month, when Cuando they llegaron al arrived monte Sinaí, to the Mount Sinai, cuando llegaron allí, when they arrived, enseguida Dios les revela, God immediately reveals, comienza a hablarles del plan que tiene con ellos. starts revealing the plan that he had with them. Y le dice, tú sabes, ¿no? Que iban a ser una nación santa, que That they iban a would- ser un real sacerdocio. That they would be a holy nation or a royal priesthood. Yo quiero que entendamos algo, I want us to que cada understand vez que uno de estos hombres, los patriarcas, levantaban altar y sacrificaban, estaban ejerciendo un sacerdocio. That every time the patriarchs would lift up an altar and make sacrifices, they were exercising the priesthood. Pues recuerden que ellos lo hacían por ellos y por sus hijos. Remember Eso es that- lo que es un sacerdote, un intermediario. They would Amén. do it for themselves and for their children. Amén. Ok. Entonces, en el pensamiento hebreo, esto es muy importante que sepamos. In God's thought, En el pensamiento de los hebreos, in the thought of the Hebrews, esto grábeselo bien y ténganlo bien pendiente para lo que voy a continuar. make sure you understand this point. En el pensamiento de ellos hay una relación. In the Hebrews' understanding, there's a relationship. Más, yo voy a llevarlo un poco más que una relación, o por lo menos es una relación tan estrecha, It is such a relationship. que es casi como si fueran palabras sinónimas. It's as if they were synonymous words. En la mente de los hebreos, vida y sangre es lo mismo. In their understanding, life and blood is the same thing. Ellos ven sangre, pueden decirte, mira la sangre, como te pueden decir, mira la vida. When they saw blood, they could say, look at the blood, the same way they could also say, look at that life. Amén. Y no, esto no es una tradición judía. This is not a Jewish tradition. Esto es la palabra de Dios, porque Él mismo ha sido quien ha decretado y ha dicho que la vida de la carne en la sangre está. This is according to Scripture, because Scripture tells us that the life of the flesh is in the blood. La vida de la carne está en la sangre. Estoy hablando de la sangre que te está corriendo por las venas. I'm talking about the blood that's going through your vein. Cuando usted no ha nacido de nuevo, When you have not been born usted again, está vivo. you're alive. Por la vida de la sangre, tu carne está viva. Your flesh is alive because by the blood that runs through your veins. Estás vivo, pero en la carne. You're alive, but in the flesh. Cuando naces de nuevo, When you are born again, sigues vivo en la carne, you continue to be alive. in pero the ahora flesh. estás vivo espiritualmente para Dios. But now you are also spiritually alive. Amén. Ahora, el animal nunca podría pagar el precio de la vida del hombre. The animal could never pay the full price of the life of man. Jamás. ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué tenían que estar sacrificios y sacrificios y sacrificios y sacrificios? Why did they have to continue to do sacrifices and sacrifices and sacrifices? Porque cuando Dios creó al hombre, Because when God created man, Adán siguió viviendo por el sacrificio de un animal. Adam continued to live because of the sacrifice of an animal. La vida de ese animal The life of that animal era la vida de su sangre. was the life in its blood. Entonces la vida de la sangre So the life of the se blood puede sustituir can't be por substituted la vida de la sangre de un animal. by the life of that blood of the animal. Amén. Si sacrifico un animal por tu vida ahora If I would sacrifice an animal for your life right now, y digamos
tú no has nacido de nuevo, and let us say that you haven't been born again, la vida natural de ese animal the natural life of that animal puede pagar tu vida natural. will pay for your natural life. ¿Ustedes no han visto a Pedro escribir y decir Haven't que you el seen hombre natural es Peter animal y right diabólico and say y guiado por los instintos that the natural como un man animal? is like an animal Lo han leído en la Escritura guided by eso. his instincts? Ahora, Now, ¿por qué nunca, jamás podía ser suficiente? how could it never be sufficient? Porque cuando Dios creó al hombre Because when God created y el man, hombre que se perdió en el Edén, and the man that was lost in Eden, ese hombre nada más no tuvo una vida natural. that man didn't just have a natural life. A ese hombre Dios le sopló en la nariz. That man, God blew in his nostrils. A ese hombre To that man, Dios God. mismo le impartió de lo que había en él. God himself imparted what was in him. Dios le dio su imagen. God gave him his likeness. Dios es espíritu God is y spirit. puso de su espíritu en ti. And he put of his spirit in you. Te dio su imagen. He gave you his Esa image. imagen de Dios en el hombre That image that he gave lo man facultaba capacitated him para él poder obrar en el ámbito espiritual. so that he can work in the spiritual atmosphere Imagen de Dios. and likeness Dios of God. es espíritu. God is spirit. El hombre es espíritu. Man is spirit. Le dio su semejanza. He gave him his likeness. La semejanza era de poder actuar en el medio ambiente espiritual como Dios, con las facultades de tener un conocimiento pleno de lo que es santidad, justicia y verdad, carácter de Dios. His likeness in order for you to be able to move and function in the spiritual atmosphere, to have God's holiness and truth and justice. Pero cuando el hombre pecó, But when man sinned, perdió esa semejanza, he lost that perdió la likeness. vida espiritual, He lost his spiritual perdió el life. soplo de Dios He lost that breath of y perdió God. la semejanza, And he lost God's perdió el likeness. concepto. He lost the Se concept. volvió mentiroso, se volvió engañador, sin concepto de santidad, justicia ni verdad. He lost his concept of holiness. Entonces el animal nunca podría sustituir la vida del hombre. And so an animal could never substitute the life of a man. La vida natural podía continuar el hombre, Natural life was what man was left with. pero era necesario But it was necessary que esa espiritual that the le spiritual fuera life vuelta impartida por el único que la podía dar, porque era de sí mismo el soplo de Dios en el hombre. would be returned to man by the one who only can do so, and that is God. Amén. Amén. Yo voy a leerles un versículo de Levíticos 17:11, pero se los voy a leer diferentes referencias de diferentes Biblias, porque yo sé que unos los van a entender mejor en una, otros en otros. Amén. I'm going to read one verse, but in different versions, because it will allow us to have a better understanding. And I'm going to be reading Leviticus 17:11. Según la Reina Valera 1960, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La que tiene el poder para hacer la expiación es la sangre, porque ahí es que está la vida. Amén. Ahora la versión internacional, nueva versión internacional dice: porque la vida de toda criatura, escuche, de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Dios habla hoy, dice: porque todo ser vive por la sangre que está en él. Y yo se la he dado a ustedes en el altar, para que por medio de ella
puedan ustedes pagar el rescate por su vida. Pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. Pero fíjese bien que él dice, usted puede pagar el rescate de su vida con esa sangre. Usted puede esa clase de vida. ¿Entendemos? Esa vida natural, la vida de la sangre. Usted puede pagarla, mire, ¿con qué? Con la sangre de un animal. La traducción al lenguaje actual dice, la sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Ahora, y hago una paradita aquí. Ese animal tenía que ser exactamente como Dios mandaba para Dios aceptarlo, si no, no había expiación. Recuérdese que esos animales que se sacrificaban eran tipología del verdadero cordero que vendría un día. Perfecto. Entonces esos animales tenían que ser perfectos. Si no eran perfectos y Dios no lo aceptaba, ¿qué pasaba con ese hombre? Caía muerto hoy mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había habido paga por su pecado y él iba a tener que pagar con su propia vida el pecado. Amén. Y leo la última, que es la Reina Valera 1995, que dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. And so we will read Leviticus 17, verse 11 in several different versions for a better understanding. It says, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that maketh an atonement for the soul. What is it? It is the blood that makes an atonement. In New International Version, it says, for the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. In Good News Translation, it says it like this, the life of every living thing is in the blood. And that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins. Blood, which is life, takes away sins. Yes. The American Standard Version tells us, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that maketh atonement by reason of the life. It's talking about the life in that blood. And the last one, New King James Version, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. Amén. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es the word of God says that the wages of sin is death. Y Ezequiel declaró y dijo, el alma que pecare ciertamente morirá. And Ezekiel said the one who sins is the one who will die. Así es que la justicia de Dios demanda la muerte del pecador. And so the justice of God demands the death of the sinner. Amén. La muerte está representada como el derramamiento de la sangre. The death is represented as the shedding of the blood. Recuerde que la sangre y vida es lo mismo. Remember that the blood and life are the same thing. Pero cuando la sangre es derramada, se ha derramado la vida, ese cuerpo quedó muerto porque quedó sin sangre. But when the blood is shed, that body is left dead because it no longer has blood. Hebreos 9:22 dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón. And so Hebrews 9:22 tells us, in fact, the law requires that nearly everything be washed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Ahora bien, ¿cómo era que exactamente lo hacían cuando llevaban el animal? Now, let's see, how is it that they did it exactly when they brought an animal? Ellos llegaban
llegaban a la entrada. They would come through the entrance. Pobre, no, ¿verdad? Pobrecita. Oye, me leíste mi corazón, me dio pena. Y con la cara que me pusiste ya, no puedo. Ay, pobre. Y mira que esa tiene un nombre, esa ovejita, que le dije, te voy a sacrificar para ver si me deja la vida tranquila. Tranquilo, tranquilo. Marta, yo no voy a decir quién es. Silvia, ¿será que te gustó a ti, mi amor? Ven. Llegaba, ¿no? El pecador llegaba a la puerta, llegaba a la entrada. The sinner would come to the entrance. Recuerde que seguidamente ahí mismo estaba el altar del sacrificio. And remember, the very first thing he would come to is the altar of sacrifice. Recuerden cuando entramos acá. Remember when we acá, entered right? through the entrance. Y entramos, lo primerito que encontramos. This is the very first thing that we come to. So, el pecador que venía So the sinner that was a coming traer el animal de sacrificio por sus pecados, to bring an animal sacrifice for his sins, venía con él así, he would come with him, ponía las manos apoyándose, ponía las manos como apoyándose así. he would put both hands on the animal's head, leaning on the animal. Se identificaba He identified himself. Identificaba este animal consigo mismo como con él. He identified the animal with himself. Y al poner sus manos sobre él y apoyarse, And by placing his hands on its head and leaning on the animal, la importancia aquí era identificarse con el animal. the importance it had to identify himself with that animal. Simbólicamente, Symbolically, porque estamos hablando de símbolos, because we're talking about symbols. los pecados de él That man's sin le eran transferidos were al animal, transferred to como the si el animal, animal los hubiese cometido. as if the animal had committed the sins. Entonces el sacerdote And so the priest lo cogía, would bring the animal, lo volvía, lo amarraba, lo volvía, lo degollaba, derramaba la sangre bind him and slaughter him and shed the blood. y después que derramaba la sangre, And after he shed the blood, hasta que él no pronunciara, tú sabes, ¿no? Que sus pecados habían sido ya cubiertos, que la expiación había sido hecha, en ese instante le era hecha. then it wasn't until the priest would pronounce that the price of sin had been paid that it actually would happen. Ese hombre que participaba de ese sacrificio, de ese animal que trajo, This man that would partake of this sacrifice of the animal that he brought, al ver la víctima ser sacrificada en su lugar, to see that victim be sacrificed in his place, se le creaba una fuerte conciencia would create in him a strong consciousness de que a él era que le correspondía estar en el altar del that it sacrificio. was he himself who should have been over that Que altar él of era sacrifice. el que merecía ser sacrificado, ser muerto. That he was the one who deserved to be sacrificed and died. Y que ese animal And that estaba animal- siendo sacrificado por su culpa, por sus pecados de él. That animal was being sacrificed because of him, because his fault, his sins. La ofrenda, el sacrificio, This sacrifice tenía que ser consumido totalmente, completamente. had to be totally consumed. Lo único que se preservaba del animal The only thing that was preserved from the animal era la piel. was the skin. La piel le era entregada al sacerdote. The skin was then given to the priest. Con esa piel el sacerdote se haría un abrigo, With that skin, the priest would make himself a covering, a coat, tipificando typifying que un sacrificio that a sacrifice había sido hecho had been done para cubrir. to cover. Woo! You can understand. Demos un aplauso bien fuerte al Señor. Let us applaud the Lord. Gloria a applaud Dios. the Lord. For he is worthy. Hallelujah. Hallelujah. You are a good, 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 good God.
You are wonderful and marvelous. Glory to your magnificence. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We applaud you. We praise you. We exalt you. You and you alone are worthy. There is no one like you. Oh, glory, 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 glory to your magnificence, oh Lord. Jesus. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Entonces, vuelvo solamente a reiterarles I just want to reiterate que todos esos animales que fueron sacrificados en el altar de bronce o altar del sacrificio that all these animals that were sacrificed on the bronze altar, on the altar of sacrifice, no eran nada más que tipologías this was just Símbolos a type, a y symbol figura de lo verdadero. of what was true. Amén. Entonces, esto se le llamaban tipo. And so this is the type. El cumplimiento de estos tipos, The completion of this type, el verdadero, the true, el antitipo, is the antitype. el antitipo, The antitype. la cruz, The cross es el antitipo del altar. is the antitype of the altar. Jesucristo, Jesus, quien fue crucificado en una cruz, who was crucified on a cross, es el antitipo del animal sacrificado. is the antitype of the sacrificed animal. Jesucristo es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesus Christ is the true Lamb of God who takes away the sin of the world. Una cruz, Una cross a cruz fue el altar was the altar donde Jesucristo where Jesus Christ se entregó a sí mismo gave en himself sacrificio vivo, as a living sacrifice, santo, holy, perfecto, perfect por todos nuestros for pecados. all of our sins. Amén. Al animal del antiguo pacto The animal of the old covenant, lo traían a la fuerza. they would force Lo him to agarraban. come, and they would En bind su, him. en su instinto de animal que percibía el peligro, seguro que iba berreando como loco. In his animal instinct that perceived danger, I'm sure that he was crying all the way there. Pero de Jesús, But el Jesus, Cordero de Dios, the Lamb of God, dice el profeta the prophet tells Isaías us, Isaiah, que no abrió su boca. that he didn't open his Enmudeció. mouth. Enmudeció. He Y no was abrió su silent. boca. A él, los soldados romanos The Roman soldiers, pensaron they thought que lo llevaban, that they were taking, pero a él nadie lo llevaba. but no one was Él taking fue voluntariamente. him. He went willingly. Él sabía a lo que había venido. He knew why he came. Amén. Amen. Amén. A él no lo subieron en la cruz. Él se subió a él mismo They didn't porque lift se dejó him. hacerlo. They didn't lift him or force him on the cross. He allowed himself to be. Yo quisiera I wish que ahorita ya pronto vienen las Christmas, that now that Christmas is coming, que usted recordara este día, that you would remember this day. porque la razón, What is the la reason? razón The por reason la que Cristo se encarnó, for why la razón Jesus por la que él tomó cuerpo de mujer, was incarnated and la within razón por la que él se humilló, The one- tomando forma de siervo, haciéndose hombre.
took form in the womb of a woman. Why? He came in likeness of man. La razón por la que tomó cuerpo humano, The reason hecho semejante a los hombres. why he took upon a flesh body. La razón por la que él participó de carne y sangre. The reason why he partook of flesh and blood. Escuche bien. Listen well. Fue para tener un cuerpo It was to have a body. A body. como el de un hombre. A body as a Y man. ofrecerlo en la cruz aquel día. And offer it upon a cross. Para on that day, ofrecerse en sacrificio to por los present pecados del mundo. himself as a sacrifice for the sin of the world. Ustedes vamos entendiendo el valor de lo que Cristo ha hecho. Do we understand the value of what Christ has done? Y nosotros de cualquier tontera nos estamos cayendo. Y mire lo que ha hecho nuestro Salvador. And we, by anything, are falling apart. And look what the Lord has done. Amén. Hubo un momento allí. There was a moment there Hubo un momento allí en la cruz. on the cross. Donde el sol se oscureció. The El sun sol se darkened. oscureció. El sol no quiso dar su luz. The sun did not want to give its shine, its Escuche brilliance. esto. Listen. La naturaleza, The nature, planetas, el sol. the planet, the sun, nature. El sol que no tiene una sensibilidad como nosotros ni ha sido redimido. That sun doesn't have our sensibility, and it hasn't been redeemed. Debió percibir que algo grande pasaba. Knew Algo estaba por venir. that something was about to happen. ¿Y usted sabe por qué esto me viene al corazón? And you know why this arises in my heart? Porque cuando Isaías tuvo aquella visión en el capítulo 6 Because when Isaiah had that vision in chapter 6 y tuvo aquella visión and had that vision del que estaba sentado en el trono y que las faldas llenaban el templo y los querubines que volaban de un lado a otro y decían santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. that he was sitting on the throne and his robe filled the temple and the angels were singing, holy, 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 Lord Almighty. Dice la palabra de Dios allí The mismo word of God tells us que los quiciales de las puertas that the doorposts temblaron. trembled. Material inerte, Material stuff, inerte, inert, sin sensibilidad, without sin sensibility. sentir. Material, without hermano, solo something material material. temblaron a la voz del que clamaba. Heard, responded to the voice that cried out. Y a veces nosotros que tenemos sensibilidad, que nos ha dado su semejanza, que nos ha salvado, que entendemos y sabemos. Y a veces somos tan indiferentes And we, a lo like que Él espera de nosotros. the Lord who has given us sensibilities that we can feel and sense stuff, sometimes we are so insensitive. El sol se oscureció. The sun darkened Esto lo digo yo, como queriendo poner luto sobre la tierra. as if he wanted to put mourning over Porque the hubo earth, una oscuridad sobre la tierra. because there was a darkness over Y all the earth. está registrado en la historia. And it's registered in history. Y no fue un eclipse, no fue nada absolutamente inexplicable hasta el día de hoy. And it wasn't due to an eclipse. It's something unexplainable, and it is in the history Pero book. But something algo ocurrió en este momento. happened at that very moment. Fue en ese instante It was at that instant cuando el mismo Padre, when the Father himself, escuche, el mismo Padre, listen, the Father himself, Él he puso sobre su Hijo. put upon his Son. Usted recuerda que le dije que el pecador venía y ponía los pecados Remember poniéndole la mano, ¿verdad? that I said that the sinner would come and put his hands on the head of the animal? ¿Recuerdan? Remember? Ok, en aquel momento, At that moment, cuando todo era oscuridad, when everything was dark, estaba habiendo una transacción. there was a transition. Pareciera que solamente era una cuestión de entre el Padre y el Hijo, It seemed like it was just between the Father and the Son. algo que nada ni nadie podía
ni siquiera percibir lo que ocurría en ese momento. Something that no one and nothing can perceive what was happening at that moment. El Padre pone sobre el Hijo todos los pecados del mundo. The Father puts upon the Son all the sin of the world. Y va ahora a juzgar al Hijo como si Él los hubiera cometido. And now he's going to judge the Son as if the Son had committed the sin. Amén. Como si Él mismo lo hubiera cometido. As if he himself had committed it. Piense en un instante ahora mismo todos los pecados que usted ha cometido desde que usted tiene uso de razón. Piénselo. Just think for a moment and remember all of your sins since you have had understanding of what is right and wrong. Piensa en un instante ahora mismo todos los pecados que usted ha cometido desde que tiene uso de razón. For an instant, all the sin that you have committed from the moment that you understood right from wrong. Piense ahora mismo en todos los pecados que hemos cometido después aún de haber nacido de nuevo. And even think about all the sin that we have committed even after being born again. Aún después de haber sido perdonados, being forgiven, aún después de haber nosotros entendido que hemos sido perdonados, even after understanding that we have been forgiven, aún después de nosotros haber entendido lo que Cristo hizo por nosotros, even after understanding what Christ did for us, cuántas veces le hemos ofendido, and how many times have we failed him, todos esos pecados all this que cometimos antes de nacer de nuevo, that we committed before being born again, y todo lo que hemos cometido después de nacer de nuevo, and everything that we have committed after being born y again, todas las faltas que vamos a cometer desde aquí hasta que nos llame a su presencia, and all the falses, all the things that we will commit now until he calls us into his presence, o este cuerpo sea glorificado, or this body be glorified. Todos esos pecados, all of this escucha sin, bien, fueron puestos sobre él. Listen well, were put upon him. Dice la palabra de Dios, the word of God, que aquel que no hizo pecado, that he who committed no sin, knew no sin, el Padre lo hizo pecado. The Father made him sin. Escúcheme, no estoy diciendo pecador, estoy diciendo pecado. I'm not saying a sinner, I'm saying sin. Porque fue tanto el pecado sobre él. Because there was so much sin upon him. Pero nada más piense usted. Just think. El más vil de los asesinos, él fue juzgado como si él hubiera sido un asesino. The worst assassin, he was judged as if he were the assassin. El más vil de los drogadictos, el más vil de los adúlteros, él fue culpado como si él hubiese sido un adúltero, un drogadicto, un asesino, como si él hubiera sido, el pecado de hoy, la homosexualidad. The worst sin. ¡Qué horrible! As if he were the thief, as if he were the adulterer, as if he were the assassinate, and even today's sin as if he were the homosexual. Usted puede entender. Do you understand? Que el padre lo culpara de ser homosexual. That the Father made him even as a homosexual, judged him as a homosexual. Un pecado que distorsiona totalmente la imagen y semejanza de Dios. A sin that distorts completely the image of God. Puso sobre él el pecado de la apostasía de la iglesia hoy. He put on him the sin of apostasy that's in the church today. Como si él hubiese apostatado de la verdad de su padre. As if he had apostatized against the truth of his father. Como si hubiera, de los terroristas, como si hubiera cometido. As if he were o sea, yo quiero que usted entienda el peso. Que nada más no es decir, los pecados del mundo, no, estamos hablando de tu pecado, de mi pecado. ¿Usted me entiende? I just want no es de los demás, son los nuestros sobre él. Understand the weight that was put upon him, the value of the sin that was put upon him, your sin, my sin, and all the sin of the world was put upon him. Yo oro que en estos momentos nuestro orgullo sea destruido. I pray that at this very moment our pride would be destroyed. Porque tenemos la tendencia
Porque tenemos la tendencia Because we have the tendency de pensar que los malos son los que hacen los pecados grandes que se reconocen. that the sin are for the things wrong done by others. Y el orgullo es el peor pecado que pueda haber en tu corazón. And pride is the worst sin that could be in your heart. Porque el orgullo fue la raíz de todo pecado. Because- fue lo que indujo al mismo diablo a rebelarse contra Dios. Because pride is the origin of every sin. It was the devil himself who revealed himself against God. Fue el orgullo It was pride que lo llevó a desear ser como Dios. that took him to desire to be like Fue God. el orgullo It was que pride lo indujo a desobedecer a Dios. that induced him to disobey God. Fue el orgullo It was que lo pride indujo a querer ser como Dios y recibir la gloria que solo le pertenece a Dios. that induced him to be like God and desire the glory that pertained to God. Es el orgullo hoy en la iglesia It is the pride today in church que habiendo escuchado ya la palabra de verdad, that after hearing the truth, the word of que God, habiendo escuchado hoy ya la palabra de verdad del evangelio del reino de Dios, after hearing the word of truth of the gospel of God, es el orgullo de la iglesia it is the pride of the que church confesando amarle, that confessing we que love him, invocando su nombre, that confessing his name, llamando a Dios por Padre, calling God Father. no queremos servirles en espíritu y en verdad. We don't want to serve him in spirit and in No truth. queremos rendirnos a servirle a Dios. We don't want to render a sermon No to queremos serve escuchar God. la voz de Dios. We don't want to hear the Ni voice of siquiera nos God. interesa lo que diga la Biblia, que es la palabra de Dios. We're not even interested in the word of God. Nos jactamos diciendo que es la palabra de Dios. We brag and we say it is the word of God. Pero no la escudriñamos para conocer al Dios que decimos amar. But we don't study it to see the God that we say we No love. hay tiempo nunca para Dios. There's never time for God. ¿Sabes cómo se llama eso? You know what that's called? Orgullo. Pride. Es como decirle a Dios, It's like saying to yo no God, te necesito. I don't need you. Yo estoy bien. I'm all right. Hay muchos que nos justificamos aquí en la tierra. There's many of us who justify ourselves here Hay on earth. muchos que nos creemos justos aquí en la tierra. There are many of us who think that we are Lo just. importante no es que tú seas declarado justo aquí en la tierra. It is not. The important thing is not that you would be Porque has called confesado a Cristo aquí en la tierra. righteous here on earth. Eso no es lo que vale. You have confessed Jesus here Lo que on vale earth. es que tú seas declarado justo allá en los cielos. What counts is that you be called righteous Es in Dios heaven. quien tiene que declararte justo. It is God, the one who has to declare you just. Él es el Padre. He's the Father. No eres tú. It is not No es you. el pastor. It's not the No es cuestión pastor. de que recibí a Cristo y ya soy salvo. No se trata de eso. It's not thinking that I El que received sabe si lo eres o no, si lo has recibido, and I'm saved. es en los cielos. The one who knows if you have Es en el received cielo, it is in heaven. donde cuando eres declarado justo, And so a lot of us think that we can declare ourselves righteous. está escrito tu nombre en el libro de la vida. But those who truly are, your name is written in the book of Iglesia, life. no nos engañemos. So let us not deceive Vamos ourselves. a confrontar la verdad de Dios. Let us confront the truth of Porque viene God. el día, Because there's no mixing. viene el día. Oh, the day will come. Y el mundo no tiene que acabarse para que llegue mi día. And that the world does not have to end so that my day would come. Pero el mundo tampoco tiene que acabarse para que llegue tu día. And the world doesn't have to come to an end so that your day would Tu come. día puede ser esta noche. Your day may come Tu tonight. día puede ser aquí mismo. Your day may come right now. Y tú sabes que irte frente a un creador, And be confronted by the Creator. pensemos un instante, ¿podremos estar en pie frente a Él? Let us just think for an instant. Can we stand to our feet before Him? Cuando tu vida te sea pasada de tu egoísmo, y te comiencen allí el Señor a pasar en un instante. Él no necesita mucho tiempo para pasar tu vida. In an instant, your whole life will be passed right before you. Amén. Amén. El Padre lo abandonó. The Father abandoned En ese him. instante In se that volvió repugnante al Padre. He became repugnant to the Father. El Padre es santo, santo, santo y no puede ver pecado y había demasiado pecado. The Father is holy, 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 and He cannot look upon sin. Ya le digo hasta el punto de
de él mismo convertirse en pecado, como si él fuera ya pecado, era demasiado. That moment came where he became sin. It was just too much. Al que no conoció pecado, The one who knew not sin por nosotros, For por us. nuestro pecado. became sin. Jesús Jesus murió en el momento preciso died at the donde precise estaban los sacrificios de los animales. moment when they were doing Cuando era la oración de las 3 y estaban haciendo los sacrificios, at the allí murió Jesús. at the exact moment at 3 o'clock in the afternoon when they were doing animal sacrifices, Jesus died. De la misma manera, como le dije anteriormente, el israelita que rechazara el sacrificio hecho en el altar, As I told you, the Israelite that would reject the sacrifice in this altar, buscando otra forma, otra manera trying to find de a cubrir sus different pecados, way to cover his sin, era rechazado. would be rejected. Él mismo se cortaba la gracia y la misericordia de Dios. He himself would cut himself off the mercy and the grace of God. Así mismo, In this same todo el way, que busque salvación all who seek salvation fuera de la cruz, outside the cross se cae usted de la gracia. fall from the grace of God, Se cae de la gracia. falls from the grace of Amén. God. No hay gracia para usted, no hay misericordia. There would be no grace and no mercy La for you. misericordia, The mercy la gracia, The grace nos viene del Padre a través del Hijo. comes Y from the únicamente, Father y by the Son únicamente a través del Hijo. and solely through the Son. Amén. Les dije que se preservaba la piel del animal. I told you that the only thing that was preserved from the animal was the skin. ¿Por qué? Why? Porque representaba Because it represented la justicia de Jesús con la que nosotros somos cubiertos. Cuando aceptamos a Cristo the con todo nuestro justice corazón. and the righteousness of Jesus when we accept Jesus Christ, His righteousness, His justice for us. Los sacerdotes eran vestidos de lino blanco, The priests were dressed of white linen, tipología del hombre perfecto. type of the perfect man. ¿Recuerdan? El Remember? hombre perfecto Perfect en la man. puerta, en la The entrada, colors of the representando entry. al hombre perfecto. Cuando venimos a la cruz When we come to the cross, y creemos when we en ese believe sacrificio, in that sacrifice, cuando nosotros creemos en ese sacrificio, when we believe in this sacrifice, en Jesús, escuche In esto. Jesus. Qué lindo, pero qué lindo, escuche. En Jesús in Jesus, se inició una justicia, a justice of righteousness was initiated. una justicia que no existía. A justice that did not exist. No estoy hablando de la justicia innata de Dios. We're not talking about, or I'm not talking about the innate justice of God. No estoy hablando de la justicia natural que hay en Él, en su esencia, en su sustancia. Él es justo en su naturaleza. God's nature, He is just in His essence. Yo estoy hablando I'm talking about de la justicia the justice que Dios esperaba que el hombre le diera, cumpliendo la ley perfectamente. that God was waiting for man to give Him, completing His perfect law, or completing the law perfectly. Amén. El hombre Man tenía que entender que nunca jamás never podría cumplir la ley a perfección. would ever be able to fulfill the law to its perfection. Había que darle a Dios perfecta justicia. It had to give God perfect justice. Nosotros aquí hemos nacido de nuevo y no podemos darle a Dios perfecta justicia aún. We here who have been born again, we still cannot give God perfect justice. Pero ¿qué nos guarda a nosotros? ¿Qué es lo que nos está librando a nosotros? But what is it that is guarding us and caring for us and keeping us? La sangre del Cordero. The blood of the Lamb. La sangre, The blood. la vida. The life. Que había en esa sangre. The life that's in that Ahora, blood. pongan atención en esto bien. Listen well. La sangre que Jesús derramó en la cruz The blood that Jesus shed on the cross tenía su vida, had its life. pero su vida But His life fue una vida perfecta. was a perfect life.
El único que cumplió, He was the only one que satisfizo who satisfied la justicia de Dios perfectamente, cumplió los mandamientos perfectamente, no erró ni en un pensamiento, fue Jesús. the justice of God perfectly, the law of God perfectly. It was Jesus. El único The only one que fue justo. who was just. Por eso dice la Biblia, el justo por los injustos. The Bible tells us the just Fue for the Jesús. unjust. Fue Jesús. Jesus. Esa justicia no existía. That justice didn't Jamás exist. hombre alguno había podido cumplir la ley. No man had been able to fulfill it. Pero allí, hace más de 2000 años, estaba muriendo uno que cumplió la ley perfectamente. But here, over 2,000 years ago, we're looking at a man who Escuche, fulfilled the hubo law uno que perfectly. él pudo justificarse a sí mismo como hombre. There was one who was able to justify himself as man, El único. the only one. Y esa justicia And that justice de esa vida perfecta of that perfect life es la que a nosotros el Padre is the one that the Father nos la imputa a nosotros. imputes upon us. O sea, nos reviste a nosotros de la justicia de Cristo. He dresses us Nos with the ve a justice of través Jesus. de la justicia de Cristo. He puts on us Cuando venimos a Él, the cuando righteousness. recibimos al Hijo, cuando creemos, When we come to Him, cuando usted cree, when you cree, believe, pero cree when you believe que Él pagó el precio por ti, that He paid the price for you, que Dios no puede jamás ver tu vida propia natural, jamás. that God will never be able to look at your own natural Que Dios life te está ever. mirando a través de la justicia del Hijo. But He looks at us through the justice, the Y cuando righteousness usted lo of the cree en su Son. corazón, And when you believe it in your cuando de heart, verdad usted lo cree, when truly you lo que believe it, salvaba al hombre cuando traía una oveja aquí, lo que lo hacía él delante de Dios librarse. what would save a man when he brought his sacrifice here, Recuerde que no Remember, tenía vida espiritual, he didn't have spiritual life. pero lo que daba valor ante Dios But what God saw as value era before la him fe de ese hombre cuando lo hacía. was that man's faith when he would do so. Era la fe The faith. que él lo hacía porque Dios le había dicho que era de esta forma. The faith Tan that he would simple do como it eso. this way because God said to do it this way. Como la sangre que fueron puestos en los dinteles de la puerta cuando ellos fueron a salir de Egipto. In the same way that God told them to put the blood on the doorpost when they were going to leave Egypt. Esa sangre que ellos pusieron en las puertas That blood that was on the doorpost declaraba o revelaba que había habido muerte, había habido un sacrificio. revealed that there had been a death in a sacrifice. Y la vida de ese sacrificio, And the life of that cuando el sacrifice, ángel de la muerte vino a pasar para matar a todos los primogénitos, when the angel of death came to kill all of the firstborn, los que la pusieron the ones who put the blood, lo hicieron the ones who actually porque did habían so, creído. they did it because they believed. Cuando usted cree, When you believe, usted hace. you will do it. Amén. Cuando usted cree, usted hace. When you believe, you do it. Porque si no hay obras, tu fe es muerta. La fe es algo activo. La fe es algo que te impulsa más allá de tus fuerzas. Faith is something active that impulses you beyond your own strength. No me digas que tengo mucha fe en Dios y que creo en Dios y que amo a Dios y no haces nada por Él. Don't tell me that you have faith in God, that you believe in God, and you do nothing for Him. No me digas que amas a Dios, que tienes fe en Dios, que crees en Dios y no le obedeces. Don't tell me you love God and you have faith in God and you do not obey God. Lo que salvaba a los israelitas era la fe en lo que su Dios le había dicho. Sabían que merecían la muerte, pero Dios le dijo, pero mira, si me matas un animal, yo voy a tomar esa vida por la tuya. Y venían corriendo a hacerlo. Y esa fe los libraba. What saved the life of the Israelites is that they believed in what God told them. When you believe what God tells you and you do so just like they did, you would be saved. Hoy, Today, haga lo que usted quiera. Mire, do whatever you want. dele mucha limona a los pobres. Give lots of money to the poor. Haga mucho orfelinato para los niños pobres, para los niños huérfanos. Give to the orphans.
de su casa, Give que your haga a house. todos los pobres, muchas Give- buenas obras. Y si usted no tiene fe en que Cristo llevó tu pecado, con todas tus obras te vas al infierno. Do whatever you want to do, and if you do not have the faith that Christ died for your sin, you will go to hell. Con todo y tu buena voluntad te vas al infierno. With all your good desire and will, you will Porque si go por to hell. obra fuera, si por obra fuera, Because if it were by works, si nos vamos a salvar por lo que nosotros hacemos, que if no we can sabemos be hacer nada, saved by what we can do and we don't know how to do anything, en vano tuvo Cristo que venir a morir it would be en in la cruz vain del Calvario. that Christ died upon that cross. Pero el orgullo, But pride, y vuelvo al orgullo, and I go back to el pride, orgullo pride engaña nuestro corazón, that's hidden in our heart, creyéndonos believing, no, que por thinking lo que hacemos, that by what we porque do, hacemos algo bueno un día, we do something good one somos day, buenos delante de Dios. we're good before God. Y el único bueno And the only y el good único one, santo the only holy para one Dios for God es el Hijo. is the Son. Amado, escucha una cosa, usted no es nadie sin Cristo. Yo soy Beloved. nadie sin Cristo. Beloved, understand something. You are no one without Christ. I am no one without Christ. Usted puede ver cómo yo me desgañó, tú aquí hablándole. Do you realize how crazy I Vamos a get hablarle, to vamos a talking hablarle. to you? ¿Usted ha visto esto? Have you seen this? Usted sabe las horas, hasta las 2 y 3 de la mañana, estudiando toda la semana. Do you know how ¿Usted many entiende eso? hours until 2 o'clock in the morning studying all week long? Do you understand that? Pero si yo no creo, esto a mí no me salva. Esto a mí no me salva. But if I don't believe, that will not save me. That Yo doesn't no save gano me. nada haciendo esto. I don't gain anything doing this. Yo hago esto I do this porque ya soy salva. because I am already saved. Amén. Yo hago esto I do this porque la salvación que Cristo me ha dado me impulsa a llevártela a ti. because the salvation of Christ impulses me to do Lo que a mí me salva, what saves me. lo que a mí me salva What saves es que me yo sí creo is that que I Cristo murió por mí en do la believe cruz. that Yo Christ sí creo died que for su me. sangre me limpia, I do su believe sangre me lava. that His blood washes Yo sí me. creo I do que el believe Padre me ha justificado. that the Father has Yo sí justified creo. me. Yo sí creo I do que believe he sido revestida de la justicia de Cristo. that I have been redressed Sí, with the yo justice creo of Christ. que merecía la muerte y condenación. Yes, I do Yo believe creo that I que yo deserve merecía el infierno. death, that I deserve hell. Pero yo creo But I can't. que Jesús pagó por mí en la cruz That Christ que paid pagó the mi price castigo. for me on the cross, para que yo no tuviera so that que I pagarlo. would not have to pay. Amén. Porque jamás hubiera tenido con qué pagarlo. Because I would have never had anything to be able to pay for my Él lo sin. hizo por mí. He did it for me. Amén. Y como ustedes ven, And like you see, no apelo a emociones. it is not about ¿Quieren que le emotions. diga la verdad? Do you believe the ¿Quieren truth? que le diga la verdad? Do you want to know the truth? Hablo con pasión del Señor, I speak with passion about the Lord, pero no estoy emocionada. but I'm not emotioned or full of Estoy emotion. apasionada por el Señor. It's Pero no hablo en emociones ni pretendo emocionarlos. but it's passion. I don't pretend to be emotional, or am I emotional about this? En todo caso, amedrentarlos para que se sacudan, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. But to warn you so that you would be shaken and understand what's important. Amén. Porque si por emocionarme con Él, me emociono con Él todos los días. Because if it was about emotions, I would be emotional with God every day. Uy, y cada vez que me perdona, usted no sabe el brinco y el gozo que me da. Every time He forgives me, how joyful I Amén. am. Entonces, hoy, en este momento, And so today at this no voy a moment, dejar pasar este momento. I don't want this moment to De go. como nosotros salgamos del atrio, When we leave the outer court, escúcheme, hermano, listen, va a depender it's going to depend. lo que usted reciba allá. What you receive and do here will depend what you will receive over Amén. there. Este es el camino del cristiano. La This is entrada the a la path. cruz. This is the path of the Christian, the cross. La cruz. The cross.